Hola Padre Pablo, qué bueno volverlo a ver. Hola Pilar. Te estaba extrañando. Habíamos quedado de hablar sobre el Evangelio de este domingo. Sí es cierto. Pero antes de venir a la iglesia, tenía que hacerle un favor a mi mamá. Pero ya estoy aquí, como todas las semanas. ¿Y usted, cómo ha estado? Lleno de trabajo como siempre. Además con un poco de dolor en la espalda. Creo que he pasado muchas horas frente al computador. ¿De dónde has tomado el Evangelio de este domingo? De Lucas, en el capítulo 7, versículo 11 al 17. Recuerda que Lucas es el tercero de los evangelios. El primero es Mateo, el segundo Marcos, el tercero Lucas, y el cuarto Juan. Claro. Eso no lo había olvidado. Recuerde que usted ya me lo había enseñado en otra oportunidad. ¿Cuál es el tema del Evangelio? Jesús le devuelve la vida al hijo de una viuda, en una ciudad llamada Naín. Te lo voy a contar para que puedas entenderlo mejor. Perfecto. Después le haré algunas preguntas si no entiendo algo. Jesús y sus discípulos fueron a un pueblo llamado Naín. Mucha gente iba con ellos. A la entrada del pueblo, vieron a unos hombres que llevaban a enterrar a un muchacho. El muerto era el único hijo de una viuda. Mucha gente del pueblo acompañaba a esa pobre mujer. Cuando Jesús la vio, sintió compasión por ella y le dijo, "No llores". Luego se acercó y tocó la camilla. Los hombres dejaron de caminar. Jesús le dijo al muchacho que estaba muerto, "Joven, te ordeno que te levantes". El muchacho se levantó y empezó a hablar. Entonces Jesús llevó al muchacho a donde estaba su madre. Al ver eso, la gente tuvo mucho miedo y comenzó a alabar a Dios. La gente decía, "Hay un profeta entre nosotros. Ahora Dios va a ayudarnos". La gente de la región de Judea y de sus alrededores pronto supo lo que Jesús había hecho. Palabra del Señor. ¡Qué lindo! Impresionante la forma como Jesús tiene poder para devolver la vida a los muertos y devolver la alegría a esa pobre mujer viuda. Padre Pablo, ¿qué era Naín? Mi querida Pilar, buena pregunta. Naín significaba en griego belleza. Era una pequeña aldea al norte de Israel en la región de Galilea. Quedaba muy cerca al monte Hermón. Estoy como perdida. Nunca fui muy buena para la geografía. Te mostraré en el tablero. Galilea queda al norte de Israel. Allí está el lago de Galilea y el nacimiento del río Jordán. Era un poblado situado en el sur de Galilea, cerca de Nazaret, como a 40 kilómetros de Cafarnaún. Este lugar, Naín, no se menciona en ningún otro pasaje de la Escritura. Yo escuché decir una vez en el sermón que las viudas eran personas pobres. Los israelitas las despreciaban, pues al perder el marido, habían perdido todo. Muy bien. Ahora imagínate que fuera de perder a su marido, había perdido a su hijo. En Israel si se perdía al marido, el hijo varón tenía que ver por la mujer. Si nadie veía por ella, entonces tenía que casarse de nuevo, o servir como esclava, pues no tenía derecho a tener propiedades. Pobrecita. Además era su único hijo. Tenía el dolor de la pérdida de su hijo y el dolor social. Empezaría a vivir una nueva vida, sin nada material y sin nada familiar. Así es. Este tipo de personas se llamaban Anahuín, que quiere decir, pobres de Dios. La sociedad los consideraba como malditos. ¿Lozana? ¿Qué? Ay, padre. Usted y sus palabras raras. Históricamente se decía que los Anahuín formaban un grupo, cuya existencia se fundamentaba en la esperanza en Dios, es decir, en su misericordia. Ah, ya sé. Por eso dice el texto que Jesús sintió compasión. Y por eso se acercó y tocó la camilla. Muy bien. Recuerda que Jesús es el Hijo de Dios. Los Anahuín esperaban la misericordia de Dios. Jesús va a mostrar su misericordia, que es la misma de Dios. Padre Pablo, me llama la atención que nadie le pidió a Jesús que le devolviera la vida. La iniciativa es de Jesús, quien se acerca y toca la camilla. Has tocado un punto fundamental en el Evangelio de este domingo. Jesús conoce nuestra necesidad, y muchas veces sin pedírselo, se acerca amorosamente tomando la iniciativa. Jesús desea devolver la dignidad que se ha perdido.
En este caso por la muerte, en otros casos por el pecado, que es igual que la muerte. Además, la palabra de Jesús tiene autoridad. Le dijo a quien no podía escuchar: joven, te ordeno que te levantes. Así es. Cuando Jesús actúa, devuelve la vida y devuelve la dignidad. Esto hace que los demás declaren que Dios ha actuado. Dios va a ayudarnos, decían. Y sí que actúa Dios. Cuando menos pensamos, se acerca a nosotros y hace sus milagros. Esos milagros son todos los días: alimento, vestido, nuestros padres, la escuela, en fin. Así es, Pilar. Dios sabe que necesitamos, y actúa muchas veces, hasta haciendo cosas imposibles. Todo esto, porque nos ama. Padre Pablo, usted dijo que Naín quedaba al norte. El texto nos dice que hasta en Judea se enteraron de lo que había sucedido. Así es. Judea es una región al sur, como a 100 kilómetros de Naín. Esto significa que las personas del norte y del sur comprendieron que Jesús revelaba la misericordia de Dios. Genial. Entonces, si leemos este evangelio hoy, quiere decir que Jesús toma la iniciativa para que nosotros experimentemos su misericordia. Y al ver las personas, lo que Jesús hace en nosotros, ellos abran su corazón, para que también puedan experimentar la misericordia de Dios. Claro, Padre. Yo tengo que salir de acá, a decirle a los demás, todo lo que Dios ha hecho por mí. Lo primero, darme la vida. Y así muchos, también creerán que Jesús, es un Dios, de misericordia. Cada día aprendo más, gracias a usted. Y cada día, me enamoro más de Jesús. Es fantástico. Bueno, ahora, tenemos que colocar este evangelio en práctica. Claro que sí, Padre. Saldré a decirle a todos, que Dios es un Padre de misericordia, que nos levanta, inclusive de la muerte. Me dejaste sin palabras para el sermón del domingo. Qué bueno que te llegó este mensaje. Dios te bendiga.